En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca. Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tengo conmigo en el estudio a Gonzalo Giraldez, autor del libro Marketing Digital para los que no saben de marketing digital, de Lid Editorial. Bienvenido, Gonzalo. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, antes de entrar en materia sobre el libro, les voy a leer unas frases nada más que me han llamado mucho la atención, porque cuando hablamos de marketing digital tenemos que pensar en las agencias, tenemos que pensar en los anunciantes y, por supuesto, también en los consumidores. Y ha habido una frase que ha escrito Gonzalo Giraldez en el libro que me ha llamado mucho la atención. Por ponerlo un poco en contexto, está hablando de que encontramos cada vez más marcas que trabajan bien la tecnología, en fin, que todo esto del digital, digamos que ya les suena evidentemente, que la generación de tráfico es importante para luego analizar los datos y demás, pero la frase que les quería resaltar es: las marcas lo saben y el primer paso siempre es conectar con esas audiencias sordas, aceleradas y egoístas. Sin esa conexión, todo lo demás es estéril. Esto, Gonzalo, me llama mucha atención porque es verdad que estamos en un mundo cada vez más acelerado y que cuando hablamos de marketing digital pensamos enseguida en esa inmediatez, en que todos llevamos el móvil encima y nos están bombardeando, o visto desde el lado de las marcas y las agencias, las marcas están conectando con su público objetivo o no, pero que en cualquier caso es un público muy sordo, como tú has mencionado. Bueno, hecho este preámbulo, Gonzalo, que es un experto en marketing, que lleva muchos años en la profesión, me gustaría que nos contases los antecedentes de este libro, antecedentes para elaborar el libro, cómo te surgió la idea y por qué te embarcaste, digamos, en esta aventura de escribir un libro que, bueno, a priori puede parecer fácil, desde otro punto de vista les puede parecer a cualquiera un mundo, pero ¿cómo te embarcaste en esto? Pues mira, los motivos, el contexto es en pleno confinamiento, cuando a todos nos encierran en casa, pues bueno, aparte de la preocupación que todos teníamos y aparte del resistiré, que lo escuchábamos mañana, tarde y noche, pues la segunda palabra o el segundo término que estaba todo el rato en boga era digitalización. Entonces, la digitalización, y escuchábamos frases como: oye, pues qué barbaridad, pues hemos aprendido, hemos mejorado, hemos avanzado en un mes lo que quizá hubiéramos hecho nos hubiera costado 2 años en otro momento, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, yo veía que, en general, el personal está muy perdido con el mundo digital. O sea, hay un dato que es escalofriante. 8 de cada 10 pequeñas y medianas empresas y autónomos en España no tienen ni siquiera página web. Entonces, los que estamos metidos en el digital, nos parece que esto es endogámico y esto es de toda la vida, pero realmente esto es una disciplina muy moderna y hay muchísima más gente fuera que dentro del entorno digital. Entonces, yo veía como un montón de gente estaba ayudando, estaba haciendo cosas por los demás. Te hablo desde cajeros de supermercado, por supuesto todo el mundo sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los curas ayudando a los enfermos a asistirle en el último momento, no sé, o sea, un montón de gente, ¿no? Repartidores de Amazon, que vamos a decir, periodistas, por supuesto. Y sin embargo yo decía, yo creo que no soy capaz de hacer nada por los demás y me gustaría hacer algo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, hombre, quizá mezclando esa especie de situación en la que veía que todo el mundo tenía cierto ansia de conocer algo del mundo digital porque estaba dándose cuenta de que esto ya era inminente y que no tenía salida, pues quizá desde mi punto de vista el marketing es esa puerta grande, esa puerta amable de entrada al mundo digital. O sea, para mí el mundo digital es una cosa muy compleja. O sea, de hecho, esto es un tema muy técnico, que está muchas veces en manos de ingenieros, de informáticos, de gente muy técnica. Sin embargo, los que nos dedicamos más a la parte más estratégica del digital,
pues creo que tenemos que complementarnos con los técnicos. Todas las disciplinas que hay en el mundo digital, que hablamos de el Internet de las cosas, del machine learning, del e-commerce, hay un montón de disciplinas y desde mi punto de vista el marketing es lo más agradable, lo más próximo al usuario. ¿Por qué? Porque todos tenemos un teléfono móvil en la mano y todo el mundo, de un modo u otro, pues tienes publicidad, recibes un correo electrónico con un mensaje publicitario. O sea, en definitiva, es una disciplina que no te resulta extraña. Y entonces yo pensé y dije, pues quizá haciendo un libro de divulgación de qué es el marketing digital puede ser esa puerta de entrada a todas esas personas, que son millones de personas que no tienen ni idea de qué va esto y están perdiendo un montón de oportunidades, a leer un libro sencillo, escrito con un lenguaje muy básico, puede ser esa oportunidad de decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no voy a entrar yo también al mundo digital y entremos de la parte, desde mi punto de vista, más sencilla, ¿no? Que es la parte del marketing? Prácticamente, Gonzalo, me has respondido a la siguiente pregunta, que era ¿para quién es este libro? Lo has dejado más o menos claro, pero yo, por afinar un poquito más, ¿va más a el empresario de una pyme que al profesional de una gran cuenta, de una gran compañía? Pues mira, si tengo que elegir, como la canción, me quedo con la pyme, porque es, creo, que más necesidad tiene, quien más puede sacar del mundo digital, pero también creo que yo me he encontrado con un montón de amigos, de verdad, grandes profesionales de la abogacía, economistas, ingenieros, médicos, que de esto no tienen absolutamente ni idea. Con lo cual digo, a ver, claro que efectivamente creo que le puede sacar más rendimiento un autónomo o una pyme, porque creo que meter una capa digital a su negocio le puede aportar un valor adicional que sin ello no lo tiene. Pero creo que, ¿por qué no?, también un gran profesional de cualquier área tiene, yo creo que, entre comillas, casi la obligación, te diría, de tener unos mínimos conocimientos de esto de qué va, ¿no? Sí, luego usarlo o no, o usarlo mejor o peor, pero al menos tenerlo. Yo conozco algún caso de pymes, de cosas curiosas, como una peluquería, por ejemplo, que, bueno, pues no tenían absolutamente nada, de repente se han metido en ese mundo, la dueña ha decidido conocer qué era el mundo digital, asesorada, por supuesto, y al final está consiguiendo, ha abierto una nueva línea de negocio. Tampoco nos vamos a extender ahora, pero es verdad que es una peluquería de barrio. Quiero decir que hay casos, lo mismo con librerías, pequeños negocios muy de barrio, muy pymes, digamos, como son la mayoría de las pymes en España, además, claro. Hasta lo que yo sé, el 99% de la riqueza empresarial está en manos de pymes, o sea, con lo cual, evidentemente, ahí es donde está la gran oportunidad, ¿no? Gonzalo, vamos al libro. El libro habla de muchas cosas. Destácanos algo, digamos, desde tu punto de vista que sea relevante para el posible lector. Pues desde mi punto de vista, si tuviera que destacar una cosa, yo te diría que me gustaría despertar la inquietud por aprender. Para mí, el digital es una disciplina que tiene que ver mucho con la actitud personal. Es decir, claro que existe formación reglada. Pues, es decir, de hecho, yo doy formación en una de ellas, que es de Valley Digital Business School, que efectivamente es una escuela especializada en digital. Y hay un montón de otras universidades que poco a poco van entrando en el digital y también dan formación. Pero al margen de esa formación, que me parece estupenda, y aquel que se la quiera pagar o quiera atenderla, lo haga, pero sin embargo hay un montón de información en la red, gratuita y disponible para todo el mundo. En cualquier sitio del mundo lo tienes en tu móvil, el hecho de ir formándote y tener esa curiosidad. Entonces, esa perseverancia en ir aprendiendo, pues poco a poco, truquitos, curiosidades. Oye, mira lo que ha hecho, mira esta marca, o mira cómo, efectivamente, lo que tú decías, ha abierto una línea de negocio diferente que le está ayudando, tal. Tener esa curiosidad por formarse me parece que es el sueño. Es decir, si tú me preguntas, ¿qué es lo que te gustaría que ocurriera con este libro? De verdad, despertar esa curiosidad. Porque además, esto va tan rápido que tampoco te puedes parar demasiado en yo ya sé de digital, no, tú sabías ayer, porque mañana hay una novedad que tienes que estar encima constantemente formándote para no quedarte obsoleto, ¿no? Sí, luego entraremos, pero el tema de las redes sociales, por ejemplo, el que se creía sabedor de todo con, no sé, pues un Facebook o un Twitter hace 5 años, ahora está obsoleto totalmente, si se ha quedado ahí, porque hay muchísimas más cosas, eso sigue, pero hay tanto que, y a nivel de ejecución del marketing digital, evidentemente podríamos hablar largo y tendido.
Una de las cosas que me ha llamado la atención del libro es cuando hablas de el propósito. Desarróllanos un poco esta parte, porque yo creo que es algo de lo que ha adolecido mucho el marketing con propósito, ha sido tan servidor del mercantilismo en el buen sentido, porque era su propósito, ¿no? Hasta hace poco, digamos, que nos hemos concienciado de otras cosas, servía para que se vendiese más y punto, tampoco había que hacer muchas cábalas. Pero yo creo que hoy en día es otra cosa. Cuéntanos y cómo es el enganche con el digital, Gonzalo. Pues mira, el propósito no es que yo lo haya descubierto, es que las marcas necesitan tener un propósito desde mi punto de vista porque es el usuario el que le está obligando a tenerlo. Es decir, el usuario ahora no se conforma con que la relación sea transaccional, de tú me das un servicio o un producto, yo te pago por ello y te compraré o no en función de si me gusta el servicio. Ahora el usuario es mucho más exigente con quién eres. Quiere saber cuál es tu posición frente a determinados temas. Temas de medio ambiente, de cómo te portas con tus empleados, un montón de derivadas que hacen que tú seas de un modo determinado. Eso es el propósito entendido como tú para qué existes. Es decir, esta marca por qué está en el mercado. ¿Está usted en el mercado únicamente para ganar dinero o usted quiere hacer algo más? Es necesario que las compañías entiendan que tienen que ir haciendo más cosas. De verdad que su obligación principal, y por eso son empresas, es ganar dinero. Pero a partir de ahí tienen que tener un propósito, una razón de ser. Pero insisto, no es tanto, para mí, no es tanto un punto de marketing para quedar bien. Yo creo que necesariamente debe ser real, porque además, tú lo decías antes, las redes sociales, una de las cosas que aporta las redes sociales es casi la obligación de esa transparencia que hay en la relación entre las marcas y sus usuarios, ¿no? Con lo cual ahora no es tan fácil decir una cosa y hacer la contraria porque se te van a ver las vergüenzas. Con lo cual el propósito yo creo que tiene que ser real y desde mi punto de vista eso es lo que da la identidad y muchas veces ese motivo por el cual tú creas una comunidad de clientes, de audiencia en torno a tu marca, porque quieren seguir los ideales que tú propones con la existencia de tu compañía. Es curioso, Gonzalo, porque estás diciendo algo que recuerdo hace 11 años más o menos, 2010, en entrevistas a algunos directores de marketing. En aquella época estaba muy de moda hablar de la responsabilidad social corporativa. No es que se haya pasado, bueno, sí, se ha pasado la moda, pero sobre todo no, se ha pasado el momento ese de empujar mucho ese concepto por parte de las marcas, de los anunciantes. Pero en aquel momento, que era algo que todas las marcas grandes tenían que tener sí o sí, y hablaban de eso continuamente, es verdad que era algo que al final te dabas cuenta que en la mayoría de los casos, y fue una de las grandes críticas al sector, es que se utilizaba como herramienta de marketing para tener mejor imagen, para vender, aunque en el 80% de los casos había humo detrás, o sea, no había nada, ni había responsabilidad social corporativa, ni había acciones, ni había propósito, ni había nada. Luego, por supuesto, todo esto se fue corrigiendo y había honrosísimas excepciones que siguen dando sus resultados. Las marcas se han tenido que subir a ese carro y quizá el impulso digital y esa transparencia, como comentas, yo creo que ha sido uno de los puntos de inflexión, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un término, en el libro está recogido, esa diferencia entre el storytelling y el story doing, ¿no? Es decir, estar contando lo que haces está muy bien, pero ya no cuela, no es suficiente. Es decir, o haces cosas o no es suficiente con el storytelling, que está muy bien y es muy interesante y desde el punto de vista de marketing es muy atractivo y muy efectista. Pero o hay un story doing detrás o al final, insisto, en este mundo tan hiperconectado y tan transparente, gracias a toda esa hiperconectividad que tenemos, no es suficiente. O eres de verdad auténtico o antes o después te acaban encontrando, ¿no? Otro de los temas que tocas en el libro en diversas partes, pero en algún caso más en profundidad, es lo que se ha dado en llamar el branded content, el contenido, un poco en la línea de esto último que comentabas, del storytelling. ¿Qué tienen que hacer las compañías, las marcas en digital para que ese branded content no solo sea efectivo desde el punto de vista de branding, que muchas veces es lo primero que se busca, evidentemente, que se conozca una marca y que no sea a través de un spot tradicional, de un spot publicitario, de un banner o de una valla en exterior,
para que realmente enganche con el consumidor, porque yo creo que también en esto ha habido muchas fases y evidentemente ha habido quien lo ha hecho mejor y peor, pero que es una parte importante al final. Se está demostrando con todo lo comentas en el libro también, con toda esta revolución de los medios, especialmente los impresos y demás, que el branded content es muy importante, pero ¿cómo se debería utilizar? ¿O qué podrías decir a las marcas? Pues mira, el branded content a mí me recuerda, o sea, para explicar un poco lo que yo interpreto que es el branded content, es el publireportaje que yo veía en mi infancia. Yo soy de Pamplona y allí el periódico, ahora por lo menos hay un mínimo competidor, pero tampoco mucho, pero el rey es el Diario de Navarra. Yo recuerdo, pero siendo un chaval, que había una cosa que eran los publireportajes. Entonces era simplemente que una empresa, para mayor gloria, lo que hacía, se compraba una página del periódico y decía lo que fuera de sí mismo, pues sus virtudes, ¿no? Si había hecho una planta nueva, si había vendido no sé qué, o se había externalizado su producto, ¿no? Pues eso, con el paso de los años, sigue vigente y muchas veces disfrazado de branded content. Es decir, ¿por qué? Para mí, ¿dónde está la diferencia? Para mí el branded content es un contenido que tú creas para beneficio del usuario. Es decir, desde la generosidad que tú voluntariamente quieres aportar. ¿Para qué? Para serle de utilidad a tu usuario. Si eres capaz de hacer eso de forma generosa, el usuario te responderá porque ese contenido le interesa a él o a ella. Sin embargo, el publireportaje de toda la vida, que muchas veces está disfrazado, hoy todavía hay mucho branded content disfrazado, o mucho mejor dicho, publireportaje disfrazado de branded content. Es aquel en el cual se utiliza solamente para mayor gloria de la propia compañía. Entonces, para mí es tan sencillo como el branded content correcto, el adecuado, es aquel que está poniendo al usuario en el centro. Quieres darle tú un contenido que le resulte de utilidad, que le entretenga, que le inspire, en definitiva, que le aporte valor. Y el otro, el antiguo, que todavía, insisto, yo veo muchos ejemplos, aunque sean vídeos muy bien hechos, pero el propósito, la búsqueda, el objetivo que busca es la mayor gloria del anunciante, ¿no? ¿Cómo ves en general a las empresas españolas en cuanto a la adopción del marketing digital? Porque no nos vamos a meter en digitalización en genérico, que si no haríamos otro programa entero. En cuanto al marketing, en general, ¿cómo les ves? ¿Cómo ves a las empresas? Pues yo la veo muy desigual. Yo veo que hay una serie de compañías que están francamente bien, están a la última, están innovando permanentemente y son las menos. La mayoría están a verlas venir. Es decir, todavía no hay la cultura suficiente como para que se entienda todas las posibilidades que ofrece el marketing digital. Y de hecho, una de las cosas que desde mi punto de vista se nota es cuál es el liderazgo que tiene el director de marketing en una compañía. En la medida en la que el director de marketing es una persona que está conectada al mundo digital, en general está mucho más próximo a la toma de decisiones real del negocio. En la medida en la que no tiene esa formación, está donde ha estado toda la vida, que es la parte de la promoción, de la captación de clientes, etcétera, etcétera. O sea que yo la veo muy desigual y lo que creo que falta un montón de formación en digital para tratar de modernizar la propuesta de valor, ¿no? Digamos, como me has dado pie a la siguiente pregunta, que es ¿cómo ves a los profesionales españoles? Porque al final el tema de la preparación para desarrollar el marketing digital en una empresa, bueno, más o menos está resuelto en cuanto a la oferta del mercado. Hay muchas escuelas de negocio, universidades, etcétera, etcétera. Hay muchos grados que cubren todo el mundo del marketing digital. Pero ¿cómo están los profesionales ahora mismo? Porque yo sigo viendo muchos profesionales del marketing con una responsabilidad muy grande en este aspecto dentro de sus empresas, de sus marcas anunciantes, que realmente dejan el 99% de la responsabilidad en las agencias, que está muy bien porque para eso existen las agencias especializadas, pero yo creo que siguen faltando profesionales con poder de decisión, porque evidentemente si sales a la calle y preguntas por chavales de 16 años que sepan hacer marketing digital, a lo mejor saben, seguro que saben el triple que nosotros, pero me refiero a ese puesto con poder de decisión. A ver, yo te diría, por partes, yo creo que un chaval de 16 años de marketing digital no sabe nada.
lo que puedes saber es utilizar Instagram como un figura. De herramientas, sí. Pero eso no es marketing digital. Es decir, es un poco lo que quería decir. Lo que quiero decir es que para mí el marketing digital es entender el negocio, entender toda la propuesta de valor y ver dónde tú eres capaz de sumar. Pero tienes que entender el negocio. No vale entender solo 2 o 3 herramientas por muy bien que las manejes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el papel del director de marketing hoy es más difícil que nunca. ¿Por qué? Porque es que esto es muy complicado. Es que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Es que tú no puedes ser experto en publicidad digital, en programática, en SEO, en SEM, en branded content. O sea, hay un montón de cosas y tú no puedes ser capaz de dominar todas esas disciplinas. Porque es imposible, vamos, que no existe. Entonces, con lo cual, ¿dónde para mí está el rol? El rol es saber entender la foto completa y poner a jugar, mover el banquillo para que todo eso tenga un sentido. Y claramente tienes que apoyarte en agencias, porque, vuelvo a repetir, esto es un tema complicado. Es decir, ser un buen experto en SEM no se consigue de una tarde. Es decir, y no puedes ser experto en todo, con lo cual yo sí que creo que el papel de las agencias especializadas es fundamental. Pero creo que el liderazgo de poner en juego y utilizar, según tus objetivos de negocio, unas disciplinas u otras, eso es la responsabilidad del director de marketing. Ahí es donde yo le veo. Gonzalo, en un minuto, consejos para una pyme, has dado ya algunos al principio, en un minuto, consejos para que una pyme entre en el mundo digital y sea capaz de hacer marketing para su negocio. Pues yo te diría, casi volvería al principio, que se forme, que tenga esa curiosidad. Y también te digo otra segunda idea, y es que no se vuelva loco. Quiero decir que aquí hay mucho ruido. Esto del marketing como que son fuegos de artificio. Y a veces, entonces haces caso como a todo el mundo. No, tengo que tener redes sociales, tengo que tener una web, tengo que tener un e-commerce. Espérate un momento. Primero, ¿tú qué vendes? ¿A quién vendes? O sea, entiende bien tu negocio y a partir de ahí utiliza solo aquello que tú creas que es razonable. Eso es un poco el consejo que yo daría. Es decir, poquito a poco, que no te vuelvas loco. Que esto, si no, es que te va a acabar matando el negocio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cuidar tu negocio y tratar de impulsarlo, de mejorarlo, de incrementar tu base de clientes, pero nada más. Bueno, pues despedimos aquí a Gonzalo Giraldez, autor del libro Marketing Digital para los que no saben de marketing digital, de Elite Editorial. Ha sido un placer tenerte en el programa, Gonzalo.